Bien, último bloque del programa de hoy y habíamos arrancado anunciando este tema en el principio del programa. Una investigación que se está llevando adelante, que la inicia el propio INAU, por supuesta trata de menores. Nos está acompañando en este segmento su presidente, Pablo Abdala. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, Victoria, gracias por la invitación, como siempre. Bien, un caso que resulta espeluznante a juzgar por lo que uno lee en prensa de lo que saltó de esta investigación. Primero por tratarse justamente de menores, primero que fallecidos, que fallecieron, o sea, el final fue el peor de los posibles en algunos de estos casos, otros que están, bueno, siendo víctimas en este momento eventualmente, que eran chicos a cargo de la tutela del Estado. Ese es un elemento que no es nada menor, que además se denuncia que contó con la connivencia o, cuando no, complicidad de funcionarios del Estado, hasta del propio ministerio. Cosas que se leen en prensa, insisto, que asaltaron de la investigación. Nos gustaría que usted nos haga una puesta a punto. Con mucho gusto. Empiezo por lo primero, que es despejar un aspecto que me parece esencial para la más correcta comprensión y abordaje de este tema. Las versiones que han trascendido, que empiezan siendo versiones y después se transforman en especulaciones, tenemos que esperar su confirmación o desmentido en función de la investigación judicial que está en marcha. Es cierto, sí, varias cosas son ciertas. La primera, que estamos asistiendo a un fenómeno incremental de la explotación sexual que nos debe preocupar mucho a todos en el Uruguay. Podemos analizar las cifras, pero son realmente alarmantes. En segundo lugar, que esta situación en 33 es real. Hay una situación que se ha investigado, que se viene investigando desde hace ya algunos años, pero la explotación sexual no acontece exclusivamente en 33. Ahora hablamos de 33 porque esa denuncia, que ya tiene más de un año, tomó estado público, se puso de vuelta sobre el tapete porque la diaria el día sábado accedió a un informe que publicó, cosa que nos preocupó, porque en realidad ese informe es un informe que está sujeto a la reserva de la indagación judicial. Sí, bueno, por eso incluso lo que te estoy diciendo es información que sale de la supuesta investigación, porque se entrecomilla en el artículo de la diaria, Claro. como si fuera, como si estuviera en el expediente. Exacto, y debo seguramente decir, así sea. no correspondería que yo lo confirmara, pero me parece que a esta altura es una conclusión de perogrullo que obviamente, salvo que la diaria estuviera inventando, que no lo está, No es su historia. evidentemente No, transcribe párrafos que seguramente provienen de un informe, que no debió trascender, pero trascendió, con los riesgos que eso genera desde el punto de vista del éxito de la investigación judicial y muchas veces desde el punto de vista de la privacidad de los adolescentes. Igualmente, ante la y de la situación es el menor protección. de los males, ¿no? O sea, Sí, de acuerdo. No, a ver, y que quede claro, yo entiendo lógico que por supuesto la prensa investigue e informe, es su función y está bien que lo haga, naturalmente. O sea, yo no cargo las tintas sobre la diaria. Si yo fuera periodista, capaz que haría lo mismo. Obtengo una información que tiene relevancia periodística y la doy a conocer. Evidentemente el que filtró la información creo que no hizo algo correcto o conveniente. Pero digo, bueno, por algo está usted aquí como presidente del INAU en esa necesidad de pongamos las cosas en su orden, ¿no? En su dimensión correcta. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pero ahí está. ¿Por qué yo quería hacer estas salvedades previas? Porque, entre otras cosas, las 3 muertes que acontecieron, una del 2018, otra en el 2019, y otra es la situación de infección que se dio, de la muerte por infección generalizada de una chica que se fue a practicar un aborto, la justicia lo está indagando, pero no está confirmado que esos 3 casos, hay presunciones, pero no está confirmado, lo dirá la justicia, de que estén vinculadas a situaciones de explotación sexual o aún de una red de explotación sexual. O sea, lo que no está confirmado todavía, pero hay suficiente presunción, si no, no estaría la investigación en curso, es de que tienen un nexo común. Estos 3 casos que ocurrieron en distintos momentos en el tiempo. De acuerdo. O sea, INAU ha recogido indicios, ha recogido elementos, presunciones que ha puesto en conocimiento de la justicia. Muchas veces se dice, ¿por qué la justicia demora tanto en llegar a la verdad? Bueno, porque la justicia no puede formalizar ni esclarecer los hechos, ni identificar a los culpables y sancionarlos por meros indicios o presunciones. Tiene que reunir pruebas. Y reunir pruebas siempre es bastante más difícil. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Yo no quiero ni relativizar la gravedad de los hechos son graves, pero quiero ubicar el tema en sus justos términos, en cuanto a que el problema no es un problema departamental de 33, es un problema nacional. Es un problema nacional. Está clarísimo. De hecho, ni siquiera mencioné el departamento, no sé si notaron al principio. De manera tal que a nosotros nos preocupa mucho. Estamos actuando con la Fiscalía, con el Poder Judicial, en el marco de la interinstitucionalidad, en el marco del CONAPES, que es el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual, con mucho empeño.
Pero repito, Victoria, las cifras han aumentado y yo creo que aumentan de manera geométrica. CONAPES, por ejemplo, en el mes de diciembre, el 7 de diciembre, que es el día de la lucha contra la explotación sexual, habló de 410 casos atendidos a lo largo del año 2020. Casos con distintos niveles también de presunción o de certeza, pero que en tal caso hacen referencia a situaciones donde, aunque más no sea, hay indicios. Y esos casos son los casos que atendió CONAPES, son los casos registrados o que llegan a conocimiento de la autoridad. No son necesariamente todos los casos que acontecen, No, obviamente. tratándose de abuso de menores y demás, la capacidad de denuncia es mucho más se restringe mucho más. Es que esos son casos además de explotación. Si damos un paso más y le agregamos las situaciones de abuso, no necesariamente de explotación, y de violencia contra niños y de malos tratos, por supuesto que las cifras Exacto. trepidan y la situación se nos vuelve bastante más compleja. La explotación seguramente es una de las formas más abyectas de la violencia contra los niños. Tiene que ver, porque muchas veces la gente asocia, y acá hay un fenómeno cultural, y por eso está muy bueno que se hable de estas cosas y que ustedes se detengan a analizar el tema. Tiene que ver tanto con la circunstancia de una red que se dedica como una organización criminal a la trata de niños y adolescentes, que eso ocurre, como asimismo la explotación individual o específica, a veces de un padrastro o a veces de determinada persona con relación a una niña, a un niño, porque también hay un fenómeno de masculinización creciente, eso es algo que CONAPES detectó en el último informe que presentó. Y bueno, esa diversidad o esa casuística tan amplia, en su conjunto, define una situación que creo todos tenemos que asumir que es verdaderamente preocupante. Bien, permítame dos preguntas a partir del artículo justamente de la diaria, ¿no? Usted me dirá si está correcto. Cuando se hace referencia a las personas fallecidas, a los niños, ¿no? A los menores fallecidos, se habla de, déjeme encontrar aquí, que eran personas que estaban, en términos muy generales, a cargo del INAU. No subrayé la frase concreta, pero como que tenían... que estaban institucionalizados. Sí, pero más allá de estar institucionalizados, como que tenían un seguimiento, que tenían la indicación de un seguimiento. No están internados, pero INAU, los equipos técnicos, el Centro de Estudio y Derivación hace un seguimiento a través de los equipos. Por lo tanto... Eso ocurrió, sin ir más lejos, Victoria, en el caso del 14 de diciembre. A todos nos sorprendió, porque esa era una chica, perdón, no quiero interrumpirte, pero esa era una chica que venía siendo atendida y acompañada por los equipos técnicos en un proceso muy, muy saludable. Incluso se había revinculado al sistema educativo, vivía con su familia. Bueno, qué tan saludable si no pudieron detectar que formaba parte de una situación que la lleva a la muerte. Bueno, lo que pasa es que no tenemos confirmado, vuelvo sobre lo mismo, que este caso necesariamente esté vinculado a una red de explotación sexual. En eso quiero ser muy cuidadoso, por el respeto a la chica que está muerta y también a su familia, naturalmente. Eso no está confirmado. Todo esto forma parte de una cierta especulación que se empieza a tener. De todas maneras... Que la fiscal departamental tiene todas esas alternativas arriba de la mesa, seguramente sí. Analicémoslo por separado, aunque vamos a analizarlo por separado. Por supuesto. La adolescente que falleció en el 2018, ¿no? Desde entonces, acá encontré la frase, estaban en el sistema de protección de 24 horas del Instituto de Niño y Adolescente, no el último fallecimiento, los dos primeros. Sí, eso es verdad. Haya sido por trato por lo que fuere, fallecen como víctimas de no muerte natural, estamos de acuerdo. Por lo tanto, esa protección de 24 horas ¿podría perfeccionarse? Bueno, todo puede y debe perfeccionarse. Cuando muere un niño o un adolescente que están en situación de amparo o que vive con su familia, obviamente todos tenemos el deber del cuidado. Los padres a partir del ejercicio de la patria potestad, el Estado a partir de las obligaciones que son inherentes a la tutela que le corresponde al Estado cuando precisamente un juez dispone que un adolescente ingrese al sistema de protección. Ahora, estas cosas lamentablemente pasan en el Uruguay, porque víctimas menores y mayores de edad tenemos y tenemos todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? De los 400 casos que yo hablé recién, sin embargo, la mayor parte no indican o no están referidos a adolescentes que estén en el sistema de protección. Es decir, son casos que CONAPES detectan
en la atención en comunidad, como Pero, se dice, pero, ¿no? ni, En pero, ni que, territorio. pero ni que hablar, Abdala mía, que no estoy Sí, sí, sí. criticando al INAU porque tenga ganas, No, ni no, por, no. ni por maldad, simplemente está clarísimo que Yo no, la era, no, mayoría yo no de estaba los en el INAU en casos... esa época, además, así No, que... pero además por eso, estamos hablando del 2018 y el fallecimiento de la primera niña, Rocío Duche, asesinada. Es ¿tá? una tragedia espantosa. El punto es, está clarísimo que la familia es el primer escenario que está interpelado por la violencia en general. Ujú, ¿Sí? ujú. De género, doméstica, y ni que hablar de maltrato a menores y de abuso a menores. Ujú. Pero que sean niños que estaban específicamente bajo el cuidado del Estado no es un dato menor, ¿no? No es un No dato lo es. menor, no es un dato menor, y Es repito, como cuando matan a uno dentro de la cárcel, no es un dato menor. claro, sin embargo, en este caso eran niños que estaban en contexto también. ¿Qué quiero decir con esto? El caso de Rocío en el año 2018 había estado internada. Una cosa es estar internado y otra cosa es estar institucionalizado en el INAU. Ella ya no estaba internada en términos de vivir todos los días de la semana Ah, en el bueno, centro entonces 24 por horas. eso preguntaba, No, cuando no, se no, no, dice no. protección 24 horas no está. Estaba dentro del sistema, pero vivía parte del tiempo con su familia, parte del tiempo en el bien. centro. Está. Estaba lo que se llama en contexto en un proceso de desinternación. Yo me imaginaba realmente el seguimiento de 24 horas. Todo el día. Por eso me llamaba mucho la atención. Porque ¿sabés qué Gracias creo por yo? aclarar. A ver, por supuesto que desde luego las responsabilidades existen y hay que asumirlas. Las tiene que asumir un padre o una madre cuando ejercen la patria potestad, las tiene que asumir el Estado cuando tiene menores a su cargo, o un recluso privado de libertad, como decías tú recién. Y esa es una perspectiva que hay que analizar. La otra perspectiva es por qué nos pasan estas cosas y por qué nos pasan con la relativa frecuencia o con la importante frecuencia con la que nos acontecen. Y yo creo que ahí hay un fenómeno que tiene que ver con el propio proceso social, que es un proceso de deterioro muy preocupante, donde sin duda la explotación sexual tiene un protagonismo central, pero la tiene también el tema de las sustancias psicoactivas. Estos casos, y trascendió en el informe de la diaria que analiza la Fiscalía Departamental de 33, y tampoco es un fenómeno estrictamente olimareño, digamos Sí, así, claro. normalmente aparecen combinados con situaciones de venta y comercialización de drogas. O sea, quienes se dedican a la explotación comercial o no comercial de niños, de adolescentes o de mujeres que no son ni niños ni adolescentes, normalmente también se dedican a ese negocio paralelo y atienden los dos negocios simultáneamente. Y muchas veces los niños y los adolescentes son utilizados para las dos cosas. Y Es realmente compleja la extorsiones situación. mediante, ¿no? Extorsiones Naturalmente. mediante terribles, que si vas a denunciar le quemo la casa a tu familia o a tu amiga o no sé qué. O sea, imaginen que para que realmente se pueda defender una menor, un adulto, y agregarle además menor, te deja con las manos totalmente atadas, ¿no? Y yo Sí. ahí quería hacer una pregunta, porque también trascendió en este informe, que en uno de los casos, creo que es en abril del 2019, una publicación de Facebook mencionaba nombres de posibles asesinos de Rocío, ¿no? Que venía por algún lado. Yo no sé si está... No sé o si lo puede decir, pero veo que en la juventud y la adolescencia las redes sociales son mucho más el camino de comunicación que lo presencial, ¿no? Sus vidas están en las redes sociales. Y tal vez el camino más fácil de poder acceder a la realidad que está viviendo una persona, sea un menor o un adolescente, sea entrar, no digo sin permiso, pero formar parte de su círculo social de redes. ¿No utiliza ese mecanismo el INAU como seguimiento de la vida de estos chicos, sobre todo cuando pasan de regímenes de protección total a más ambulatorio? ¿Se puede hacer? ¿Es legal? No sé, también se lo pregunto a los... Bueno, usted es abogado. Sí, a ver, dentro de lo legal, naturalmente que se puede y se debe actuar. Lo que pasa ¿Lo es hace que, el INAU? A ver, INAU actúa como órgano rector en materia de políticas de infancia y adolescencia, tiene el deber de la protección y la promoción de los derechos. Ahora, no podemos ver esto en términos de compartimentos estancos. Esa tarea, como también la tarea de perseguir al responsable de una situación de No es explotación. policía, entiendo. Exacto. Nos tenemos que ayudar recíprocamente. Nosotros somos auxiliares de la justicia y de la fiscalía cuando hay hechos que tienen apariencia delictiva o cuando hay indicios de explotación sexual, y entonces le llevamos todo al fiscal, el fiscal debe actuar y nosotros tenemos que ayudar al fiscal, y la policía, por supuesto, nos tiene que ayudar a nosotros cuando nosotros tenemos que proteger a los adolescentes. Entonces, por eso, es un tema del Estado en sentido amplio, y es un tema donde, a ver, cuando hablamos de interinstitucionalidad, acá hay un actor central que es el sistema educativo.
y ya la dejo a Selva que está pidiendo la palabra, pero agrego solo un elemento. Estas relaciones complejas, y yo las definí como abyectas, bochornosas, de explotación de menores, terminan siendo violentas, pero empiezan siendo muy amigables. Es muy común que los facilitadores, los perpetradores, los explotadores se acerquen a los adolescentes, no solo a las de INAU, porque tampoco estigmaticemos al INAU en términos de que estas cosas les pasan a las adolescentes que van al INAU, no, les pasa a todas las adolescentes. Repito, las cifras de CONAPES, más de la mitad eran mayoritariamente chicas, pero eran adolescentes que no estaban institucionalizados, que no tienen nada que ver con INAU. Y sin embargo, están en casos... pero sí en entornos de familia más vulnerables. Claro, a los cuales, por el contexto crítico, por la vulneración de derechos, por la falta de referentes afectivos, de contención familiar, estas personas se acercan e inician relaciones amigables, lo que se llama la unión servil, otorgando favores materiales y hasta afectivos, ¿no es así? Y terminan, por lo tanto, seduciendo y conquistando a las que terminan siendo sus víctimas hasta que se comete la sujeción más absoluta, y eso después deriva en lo que deriva, y muchas veces deriva en que las terminan sacando del país, ¿no? No, yo quería hacerle una pregunta vinculada a, también es el trascendido de la diaria, sobre la posible vinculación de integrantes del Ministerio del Interior que o ya sea convergían en hacer estas cosas o por lo menos daban vuelta a la cara cuando estas chicas eran sacadas y llevadas a otros departamentos. Porque yo me imagino en los departamentos del interior todo se sabe, los pueblos y las ciudades son pequeñas y la gente sabe lo que está pasando. Qué complejo se hace cuando además desde las propias fuerzas del orden aparecería como una especie de connivencia, ¿no? Con esta cosa tan abyecta como tú decís de explotar menores. Eso lo menciona la diaria, por supuesto la justicia lo está investigando. La presencia eventualmente de un funcionario policial, naturalmente, sería una circunstancia agravante adicional desde la perspectiva de la responsabilidad del funcionario público y del funcionario policial. Yo, a ver, si tuviera elementos no debiera decirlo aquí por la misma razón que invoqué antes, porque creo que hay que dejar actuar a la fiscal. Me reuní el lunes con el fiscal Díaz precisamente porque la fiscalía quedó muy preocupada por la publicación del informe. El fiscal Díaz me transmitió que la fiscal departamental está avanzando y está actuando. Lleva menos tiempo que la denuncia porque en realidad hubo un cambio de fiscal después que el INAU presentó la denuncia correspondiente. Si participaron funcionarios policiales o no, no lo sé. El tema es ver en qué carácter participaron. Cualquier participación sería grave, pero no necesariamente que hayan participado implica que sean ellos los explotadores o cómplices. Eventualmente son los consumidores, que sería igual de grave, desde luego. Y es muy importante, y eso tiene que ver con el aspecto cultural, independientemente de que estemos ante funcionarios uniformados o civiles, que toda la sociedad entienda que obtener un favor sexual o una imagen pornográfica o cualquier cosa que sea de un menor de edad, aún con consentimiento, si es a cambio de una retribución o de una promesa, eso es un delito, y es un delito grave y que se condena y se castiga gravemente. Porque aunque parezca mentira, acá ya está una cuestión de información, de que la sociedad tiene que terminar de asumir, sobre todo desde la ley del 2004, que a mi juicio fue una ley absolutamente revolucionaria en esta materia y muy buena, que es cuando se crea el CONAPES, que el legislador tipificó esto en esos términos, en términos severísimos. Para proteger a la infancia y para proteger a la adolescencia, el consentimiento no es fuente de legitimación ninguna. Y muchas veces los propios consumidores, digamos, de la explotación sexual, o los que pagan por obtener un favor de estas características, ignoran eso y creen que lo que están haciendo, como tiene más de 15, entonces lo puede hacer. Y no lo pueden hacer. Es un delito, y un delito grave. Por supuesto, quien les proporciona, en todo caso, el acceso o el vínculo con una adolescente a los efectos de que esa práctica aberrante se pueda concretar, desde luego tal vez tengan una responsabilidad mayor. Eso lo define la justicia. Y ni que hablar cuando Pero todas son es la madre o el padre, ¿no? Ni que hablar. Muchas veces ocurre, Sí, claro. Pepe. No, más que nada reflexionar con lo que decía el doctor Abdala, porque la verdad que los hechos son gravísimos, que hay casos de explotación y personas que se dedican a la trata y explotación de menores es terriblemente grave. Lo que a mí me parece asqueante es en el caso de que se confirme que efectivamente hay algún funcionario del Estado, tanto sea como consumidor, como usted decía, Abdala, o como cómplice en este caso. Me parece lo más asqueante de todo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sin desconocer, obviamente, que el problema principal está en las víctimas. No sé si eso es así, repito. No, está bien, pero con los elementos que tenemos sobre la mesa. La diaria lo publicó, como dijo Victoria,
la fiscal es la que está actuando. En caso de que fuese así, me parecería... Lo comparto plenamente, plenamente. Por acá, Pablo. Yo leí el informe de la diaria y son trascendidos que eventualmente, lógicamente, los deben haber sacado de fiscalía o de alguna repartición policial donde se generó la denuncia y demás. Pero no me animaría a decir ni una cosa ni la otra, como bien decías tú, Pablo, si es una red de explotación sexual o no lo es, si hay policías. Si fueron casos aislados o no, no importa. O no, o sea, no me animaría a decir eso. ¿Hacia Sí, la cosa? no hacia la cosa, pero evidentemente es más grave una red de explotación sexual donde participan particulares, funcionarios del Ministerio del Interior, Ahí sí hay, quizás funcionarios del INAU, ¿no? Porque yo me imagino que es todo un combo Bueno, ya pasó. que ha sucedido. Ya ha pasado. Ha sucedido. ¿Qué casos aislados? Una cosa no quita la otra y son hechos gravísimos. La pregunta es, ¿el INAU está haciendo alguna investigación interna con algún tipo de funcionarios que en teoría podrían tener algún tipo de participación o eventual participación en algunos de estos hechos? Porque no podemos responsabilizar al INAU de pronto de una red de trata de blancas, que eso es un tema del Ministerio del Interior y eventualmente de la Fiscalía. Pero dentro de las potestades del INAU, que digan, bueno, aquí esta chica está bajo la supervisión del INAU y pudo haberse dado tal o cual situación. Compete lógicamente al INAU eso y compete al INAU de pronto alguna investigación interna para determinado tipo de funcionarios o qué es lo que sucedió. ¿Lo está haciendo el INAU? ¿Con relación a este caso o en general? No, con relación a estos casos que estamos hablando. Con relación a este caso, con relación a todos los casos, a ver, si yo les trajera a ustedes la relación de contactos o de denuncias o de información que le estamos suministrando permanentemente a los fiscales departamentales en los 19 departamentos, seguramente les traería noticias todas las semanas. Claro. De situaciones donde nosotros tenemos alguna advertencia o algún dato o el conocimiento a partir de las propias manifestaciones de una chica, de un adolescente en un centro de 24 horas con los equipos técnicos. Que nuestros equipos, por suerte, por supuesto siempre hay excepciones, pero en su abrumadora mayoría son gente seria, responsable, comprometida y que naturalmente frente a algún indicio de estas características da el alerta en forma inmediata y nosotros ponemos todo en conocimiento del fiscal, desde luego que sí. O sea, no es que tengamos que disponer una investigación administrativa con carácter excepcional porque aconteció algo. No, esa es parte de nuestra tarea. Eso, automáticamente se le informa a la Fiscalía automáticamente. Pero eso además lo hacen los territorios. Okay. Muchas veces ni siquiera son temas, o sea, capaz que cuando nos llega a conocimiento del directorio, la denuncia ya está hecha. Porque además en los territorios, en los departamentos, los directores departamentales, sus equipos, actúan en contacto diario con la policía, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Fiscalía, con el juez. Vamos a instaurar ahora, y eso fue una iniciativa nuestra en el presupuesto nacional que entró a regir el 1 de enero, los consejos honorarios departamentales, que no están referidos exclusivamente al tema explotación sexual, están referidos a todo el tema protección y promoción de derechos de niños y adolescentes. ¿Para qué? Para sentar en forma periódica y continua a todos estos actores que tienen que ver, como yo decía recién, desde la interinstitucionalidad con el tema de los derechos de los niños, a trabajar cotidianamente y a complementarnos en el esfuerzo, porque si INAU se queda solo en todo esto, seguramente que la respuesta del Estado se debilita. Para fortalecerla necesitamos de la ayuda de la ANEP, de la ayuda de ACE, ni que hablar de la justicia. La justicia es un actor clave. En eso hemos tenido hasta matices internamente en el INAU y con algunos sectores de la sociedad civil, porque por el tema de la revictimización hay quienes sostienen que hay que tener mucho cuidado cuando el tema se lleva a la justicia. Hay que tener mucho cuidado siempre, pero no olvidar que la justicia es la que tiene las posibilidades más potentes y los mecanismos más eficientes para indagar. Hoy Victoria preguntaba el tema de interceder en las redes sociales o interceder en las llamadas. Y no, uno lo puede hacer, claro. La justicia sí. Y para eso, para poder indagar con éxito, es la justicia la que lo puede hacer. Por eso yo soy partidario con la seriedad del caso. Cuando hay elementos de convicción suficientes o indicios suficientes, no cualquier caso, hay que llevarlo a conocimiento del juez. Porque además, uno de los grandes méritos del cambio de modelo procesal penal son las garantías para las víctimas, que eso no ocurría antes. Yo soy un defensor del nuevo código, trabajé en él como legislador y lo voté. Y creo que uno de los grandes méritos que tiene es que pone a la víctima como protagonista principal del proceso penal. No solo para protegerla, sino también para que su testimonio, su declaración temprana no se pierda, porque puede ser clave para llegar a la verdad y a la identificación de los culpables. Pupo. Sin perder de vista el respeto que se tiene que tener a la confidencialidad, a la reserva de determinadas actuaciones y entendiendo un poco también la molestia del doctor Abdala respecto de los trascendidos de prensa. Pero para todo lo que le acaba de responder al doctor Casas respecto al abordaje multidisciplinario, se necesita también que la prensa de alguna manera se haga eco de este problema. Totalmente. Porque el gran enemigo que tiene este lío es la invisibilización, no solo de las víctimas, sino de las situaciones.
Entonces, me parece que tenemos que tener cuidado en ese justo equilibrio entre la reserva de la información legal, pero por otro lado, que tal vez sea nuestro principal aliado, ¿no? Porque si no, no vas a lograr que las otras dependencias del Estado digan, ojo, porque este tema no se lo podemos tirar solo al INAU. Acá hay gente, sería muy raro, te digo más, sería muy raro que no hubiera gente de determinadas dependencias policiales o lo que sea que estuviera implicado en este tipo de cosas. Sería el primer país en el mundo. Porque en general las redes de trata, cuando hay vinculación en el manejo de trata de menores, en el manejo de drogas, lo que sea, siempre buscan algún aliado en las fuerzas para tener impunidad. Entonces, ¿Podrían sería muy raro. subsistir si no fuera así? Claro, Y una gran pregunta, es ¿no? difícil, ¿no? Es difícil. Es muy difícil. Y por eso decía, en un pueblo chico todo se sabe. Todo se sabe. Entonces digo, cuidado también con condenar a la prensa, a los medios de comunicación. Muy de acuerdo. Tu gran socio, Pablo, es que esto se sepa y que esto se comente y se hable y que nos indigne a todos. Yo estoy tan de acuerdo contigo que no solo no condeno a la prensa, yo soy legislador 15 años, entiendo lo que es la función intransferible de la prensa en todos los temas. Para vivir Se puede hacer con o sin responsabilidad, eso está No, clarísimo, naturalmente, ¿no? pero además el tema es qué comunicamos y cuándo. Y acá los que son profesionales de la prensa lo saben. Es decir, para la sensibilización que tenemos que generar, para el involucramiento de la opinión pública en el combate a este fenómeno, sin la prensa no se puede. Sin esto que están haciendo ustedes hoy, que es traer el tema, ponerlo en el centro de la discusión y analizarlo entre todos, esto es fundamental. Porque además, adelantarnos al problema es un tema de responsabilidad colectiva. Eso es absolutamente claro que es así. Y cada uruguaya y cada uruguayo tiene que entender que tiene un pedacito de la responsabilidad y que si sabe de algo de esto lo tiene que comunicar. Es como la pandemia, ¿no? Si no la combatimos entre todos con el comportamiento responsable, no la combatimos. Acá yo creo que nos está pasando algo parecido. Lo que simplemente decía es que con relación a una indagación judicial específica, de pronto hay datos sensibles que esos hay que tener mucho cuidado de publicarlos. Y también digo algo, para que veas que a la diaria no solo no la critico, sino que además la quiero reivindicar. Creo que es un manejo prudente de la información que recibió, porque yo sé la información que recibió. Y en la información que la diaria recibió había datos con nombres y apellidos y datos personales de un montón de adolescentes Sí, que porque algunos hay como están en los 20, hogares ¿no? y otros que no. están siendo Bueno, vinculados a y no esta publicó investigación. ninguno. Podría haberlo hecho. Ahora, si un medio publica todo ese informe íntegro, la denuncia íntegra, Es un desastre. ahí las consecuencias pueden ser mucho más complicadas. Claro. Obviamente. También quien haya filtrado esa información, Pablo, desde adentro, seguramente pueda estar en una situación donde sabe que hay algo mucho más y es la forma de defenderse o por lo menos de demostrar que se puede seguir investigando. ¿Está bien? Puede ser. Puede ser. Una cosa que dijo así al pasar, si el pueblo chico todo se sabe, pero pareciera que no todo. Que al final que hay mucha viveza en el pueblo chico, ¿no? Porque no se sabe, por ejemplo, y es algo en lo que usted insiste, Abdala, de que se está cometiendo un delito. Que los clientes no saben que es un delito. En pueblo chico se hacen los tontos, más que todo se sabe. Y seguramente la casuística es interminable, ¿no? Sí. Habrá situaciones y situaciones, no sé. Porque acá en la capital nadie duda que se hacen los tontos. Pero capaz que pueblo chico también, porque siempre se habla de que las cosas están más naturalizadas en algún lugar que en otro, que hay un montón de factores que pueden llegar a hacerlo más naturalizable que en otros lugares. ¿Es así? Yo me hago la misma pregunta que tú, pero creo que es pertinente esa reflexión. Bien, recordemos, eso sí, que estamos hablando de adolescentes, 3 que fallecieron, que son los únicos nombres que, como dice Abdala, estaban allí en el informe. Repasarlos, simplemente por si alguno agarra tarde de qué estamos hablando del fallecimiento de Rocío Duche, del asesinato en realidad, de Rocío Duche, 14 años, el 7 de junio del 2018, después el 25 de septiembre del 2019, muerte por ahogamiento de Ángela Costa, 14 años, en 14 de diciembre del 2020, el fallecimiento, acá sí, de Milagros Piedra, también 14 años, pero que muere como consecuencia de una septicemia, que es una infección generalizada, causada por una interrupción voluntaria del embarazo en el hospital del departamento, y hablamos del departamento de 33, una vez más,
sin pretender por eso estigmatizar al departamento, sino que es justo el departamento que en este momento tiene esta investigación en curso, como hay tantos otros departamentos con tantas Sí, investigaciones en curso, ¿no? parecería que hay dos más relacionados que este último tercero, e inclusive hay una investigación administrativa allí en el Hospital de 33 que está en curso todavía. Habrá El que tema es la esperar. interrupción voluntaria del embarazo, que podría atar... Ahí ya con de el pronto tema se de la derivaría trata, en otra ¿no? cosa, pero habrá que esperar a ver cuál es el resultado de la investigación. Muy bien. Bueno, presidente del INAU, nos gustaría una reflexión final de su parte. Usted sabrá. La reflexión final es casi telegráfica y creo que ya la dije. Estamos frente a un problema real, a un problema que crece y a un problema que nos compromete a todos y que creo que cometeríamos un grave error en nuestro comportamiento individual si planteamos esto en términos de que como a mí no me pasa y esto no ha rozado ni afectado a mi familia, entonces no es mi problema. Es de todos y si entre todos no lo abordamos, seguramente va a llegar un momento donde la ola nos va a pasar por encima, si es que no nos está pasando ya. Por lo tanto, de nuevo agradecerles a ustedes por hablar del tema, por discutirlo, por analizarlo, por reflexionarlo, y creo que así tenemos que seguir. Nosotros como órgano rector en materia de infancia y adolescencia vamos a poner este tema como un tema central de nuestras preocupaciones. Bien, confiamos en que en cuanto pueda hacerlo, la investigación nos dará más información, obviamente, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Simplemente como un comentario para no Es dejarlo verdad. pasar. ¿Ayer no era el Día de los Abogados? Es una discusión eterna, pero parecería ser que sí. Bueno, Es el por- 3 de en febrero. caso de que fuera, feliz día atrasado, porque ayer no Muchísimas estaba en el gracias, programa, muchísimas gracias. ya que Feliz hay día un presente también. además. Día. Muchas gracias. Muchas gracias, que sea una buena tarde para todos. Hasta mañana.